¿Pueden creer que The Simpsons Hit and Run salió hace 20 años? Así que no los culpo si no se acuerdan de los más finos detalles de este título. O bueno, tal vez si ni siquiera estaban vivos cuando este título salió. Pero es una gran oportunidad de conocerlo, porque esto es un clásico. Aquí aprenderás todo lo que hay que saber de The Simpsons Hit and Run, o al menos lo que vale la pena. Hola, soy Alain de Atomic KO, y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! ¿Sabes cuántos juegos de los Simpsons existen? Yo tampoco. Lo que sí sé es que este es el juego número 22. ¿Habrá alguien que los haya jugado absolutamente todos? The Simpsons Hit and Run es el sucesor espiritual de otro título de los Simpsons, el Road Rage, que salió en 2001. En este título juegas como varios personajes de los Simpsons y la haces de taxista para ganar dinero y eventualmente limpiar Springfield de autobuses radioactivos. Hit and Run es similar, porque aquí también conduces un auto. Pero la verdad es más parecido a un clon de Grand Theft Auto que a Road Rage, aunque Radical Entertainment diga que no. No sé, si dicen que no, probablemente estén conscientes de esto, ¿no? Radical Entertainment fueron los desarrolladores del juego. Para ese entonces ellos ya habían hecho otros títulos, no solo de los Simpsons, sino otros como Tetris World y varios juegos de MTV que han sido olvidados en el tiempo. Aquí puedes jugar con personajes específicos dependiendo del nivel en el que te encuentres. Los personajes que puedes controlar son Homero, Bart, Marge, Lisa y... ¿Apu? ¿Por qué Apu? Supongo que nadie quería tener que hacer todo otro moveset para Maggie. Similar a GTA, aquí también puedes golpear gente, robar coches, destruir objetos con tu auto y más. Y como en ese otro juego y la vida real, supongo, entre más lo haces, más se llena tu medidor de Hit and Run. Al llenarse, la policía viene a detenerte. Por alguna razón, la historia de ese juego y la de Sunset Overdrive se parecen bastante. Déjenles explico. En ambos, el caos empieza cuando aparece una nueva bebida en la ciudad, que definitivamente no es lo que parece. Aunque bueno, en Sunset Overdrive transforman a todos en mutantes. Aquí solo controlan sus mentes. Algunos de los lugares que puedes visitar en el juego son la taberna de Moe, el Quick Mart, la escuela primaria de Springfield y la tienda de cartas de béisbol. Incluso puedes entrar a cada una de estas tiendas y explorarlas. El juego utiliza todas las voces originales en inglés, sino que los escritores originales de la serie también escribieron la historia para el juego. Sí, incluyendo los diálogos. Así que lo puedes ver como un episodio extendido de Los Simpsons, porque en serio lo es. Los escritores involucrados fueron Matt Stillman, Tim Long y Matt Warburton. Sin embargo, nunca se hizo una localización al español latinoamericano, algo que siempre le dolió a todos los fans. Incluso hasta ahora, más o menos. Gracias a un proyecto de fans llamado Hevano Projects, ahora puedes jugar Los Simpsons Hit and Run en español latino, con las mejores frases de este doblaje. Dijo que era lento. Me dijeron lento. Esto se logra únicamente a través de un mod, y puedes ver las instrucciones si buscas Hevano Project. Este mod incluye joyas de diálogo como: esto requiere una venganza, quítate tú, ¿y por qué a mí? Esto cuando juegas como Homero y cometes atropellos y choques. ¡Ay, qué increíble! Bart también tiene sus propias líneas en español latino, como: ¡caramba, está de pelos! Si eres fan de los Simpsons y siempre quisiste jugar este título como se debe, te recomiendo ampliamente que descargues el mod. La música también tuvo lo suyo, ya que tiene varios arreglos del tema original de Danny Elfman. Esta fue compuesta por Mark Burrell, con algunas composiciones extra hechas por Jeff Timoshuk y Alan Levy. Pero la música cambiaba dependiendo de qué personaje estuvieras usando, como se debe. Por ejemplo, cuando utilizas a Bart, puedes escuchar hard rock mezclado con la música, mientras que los tonos musicales de Lisa son mucho más playeros y relajados. Este sigue siendo un juego muy amado, y de hecho Vlad Seraldi dijo en marzo de este año que le encantaría ver un remake del juego. ¿Y por qué no? Ya han pasado 20 años, ya va siendo hora. Por cierto, para los que no sepan quién es Vlad Seraldi, no los culpo, pero él fue el productor de The Simpsons Hit and Run, y también fungió como director del juego previo, The Simpsons Road Rage. Así que si alguien sabe de lo que habla, es este tipo. De hecho, el juego vendió muy bien en su momento. Para junio de 2014
el 4 había vendido 1 millón de copias y para julio de 2007 ya había vendido 3 millones. Nada mal para un juego licenciado, la verdad. Si abres el juego en ciertos días, la pantalla del juego nuevo cambiará ligeramente. Esto porque el juego utiliza el reloj interno de la consola para detectar en qué día vive. Por ejemplo, si abres el juego en Navidad, verás a Homero vestido de Santa Claus, así como decoraciones navideñas alrededor de la sala, incluyendo un bonito árbol de Navidad. Por otro lado, si lo abres en Halloween, verás decoraciones de Halloween en toda la casa, incluyendo calabazas labradas y una iluminación mucho más spooky de lo normal. El juego también cambia durante el Día de Acción de Gracias, ya que Homero aparecerá con un sombrero de pionero y con un cuerno de cornucopia en el sillón, muy tierno. Encontrarás muchas referencias al show en el juego. El nivel 7 particularmente está lleno de referencias a la casita del terror. En uno de los atajos verás el texto "No TV make Homer go crazy", o bueno, sin TV Homero se pone loco, una frase que verás en la casita del terror 5. Esta, desde luego, es una referencia a otra cosa, específicamente al Resplandor de Steven Spielberg, aunque más a la película que al libro, si somos sinceros. Las cartas coleccionables que encuentras en cada nivel son de Itchy y Scratchy, y todas ellas son referencias a episodios de Los Simpsons. Extrañamente, el título también tenía un modo multijugador. Este venía en forma de pistas de carreras, que se iban desbloqueando conforme encontrabas las susodichas cartas secretas de cada nivel. Podías competir contra otros 3 jugadores. Y no solo eso, sino que podías usar cualquier coche y personaje que ya hubieras desbloqueado en este momento. Había una película secreta que se obtenía solamente al obtener las 49 cartas secretas. Esta película secreta es un episodio de Itchy y Scratchy llamado 500 Yard Guy. En este episodio, Itchy le da esteroides a Scratchy antes de que comience una carrera de atletismo. Scratchy se hace extremadamente rápido, dándole vuelta al mundo y todo, pero justo antes de llegar a la línea de meta, su corazón explota. Así que Itchy gana y usa su cabeza de medalla porque, pues, ¿por qué no? Fatality. En realidad no basta con coleccionar las cartas. Antes de eso debes ir con el fan de cómics en la tienda de cómics y hablar con él para que te dé un ticket. Una vez que lo tengas tendrás que ir al cine y hablar con el adolescente que atiende. Solo entonces podrás ver la película. O bueno, igual te puedes meter a YouTube y buscas la película, ¿no? Es más fácil. El juego cuenta con 42 autos desbloqueables en total. Estos se pueden obtener progresando a través de la historia, pero también con misiones bonus o comprándolos de ciertos vendedores. Aquí te van algunas de las joyas que puedes manejar: el camión de donas, el autobús amarillo, el coche de Malibu Stacy, un coche de policía, una Ferrini, la limusina del señor Burns y mucho más. Hay un montón de referencias en los coches que puedes conducir. Algunos de esos coches son secretos y solo los puedes desbloquear al encontrarlos. Además, si se destruyen, tienes que volver a encontrarlos. Estos son el Speed Rockety, el Monorail, Monster Truck, el cochecito control remoto y el coche de Planet High 50s. Y por último, número 37, si quieres jugar The Simpsons Hit and Run en esta época, tienes algunas opciones. Bueno, no, mentira, tienes una opción legal: comprar el juego original retro usado. Sorprendentemente no está a la venta en Steam, ni en ninguna otra tienda que conozca. Definitivamente ya es tiempo de ese remake. Y bueno, ahí lo tienes, los datos que necesitas saber de The Simpsons Hit and Run, un verdadero clásico de los Simpsons y del gaming en general. Ahora díganme y sean absolutamente sinceros, si saliera un remake, ¿lo jugarían? Hay gente a la que tenemos que convencer. Como siempre, díganos qué nos faltó y si tienen algún otro dato súper interesante que debió de haber estado en este video. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Alain de Atomic KO. ¡Hasta la próxima!